harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Bienvenidos hermanos y hermanas a este su canal de Veracidad Channel. Es un placer y un gusto poder compartirles el día de hoy la palabra de Dios. Mi nombre es Graciela Maldonado Fuentes y hoy vamos a tratar un tema que nos va a enseñar a practicar lo que es el amor ágape. Iniciemos con una oración. Gracias Dios porque estamos aquí reunidos en tu presencia. Gracias porque nos has permitido un día más de vida. Te pedimos que derrames en estos momentos tu Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y podamos entender esta palabra para hacerla práctica en nuestra vida, Señor, y para que seamos mejores hijos e hijas tuyas. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, el tema a tratar hoy es el amor ágape que el Señor Jesús nos enseña a sentir y practicar. Si gustan ustedes buscar en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 17 al versículo 33. Nos dice así: abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor es Jesús. La noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más bien, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Aquí Pablo le hace una serie reprimenda a la iglesia de Corintio. La iglesia primitiva se reunía después de compartir la palabra de Dios y el pan y la copa del Señor, se reunían en una comida comunitaria. Los ágapes se les llamaba los banquetes de amor. Eran las ocasiones regulares en las que se reunía la iglesia primitiva para participar del pan y la copa en memoria del Señor, tras lo cual se acostumbraba a tener una comida comunitaria. Y así nos dice aquí, todos los hermanos acostumbraban reunirse para tener esa comida comunitaria después de la reunión de oración y de la palabra de Dios. Sin embargo,
Estos banquetes de amor, esta comida comunitaria de la iglesia de Corintio, se había convertido en una comida mundana y carnal. Esas comidas sagradas se habían convertido en un desenfreno de glotonería y embriaguez, tal como nos dice en el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Encima de esto, entre los creyentes había personas de clase baja, media y alta, y los creyentes acaudalados llevaban comida y bebida en abundancia, pero para ellos mismos. No la compartían con los demás hermanos y hermanas, sobre todo los más necesitados, hablando económicamente. Rehusaban hacer partícipe de lo que llevaban a los demás. No les importaba que sus hermanos más pobres estuvieran allí hambrientos. Pablo menciona en el versículo 17 un término comparativo en griego que se refiere a un mal todavía más bajo y peor. Nos dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Es decir, no se reunían para lo mejor, sino para lo peor. Y en el versículo 10, los versículos 18 y 19 menciona los términos divisiones y disensiones. Esto mostraba una iglesia fragmentada. Nos dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son probados. Así que en la iglesia de Corintio se manifestaban estas divisiones y estas disensiones entre los propios hermanos, como pruebas para los verdaderos creyentes, para que así demostraran su autenticidad como discípulos y discípulas de Cristo y su pureza espiritual. Pero el banquete de amor, la celebración de la comunión, habían sido pervertidos a tal punto que se constituyeron una excusa pecaminosa para el egoísmo más soez. Pues al llevar los hermanos la comida y la bebida y no compartirlas con los demás, o no escuchar a los hermanos, o no ayudar a los hermanos en alguna necesidad que tenían, económica, social, familiar, se habían convertido en personas sumamente egoístas a pesar de ser creyentes. Es decir, existía entre los creyentes un egoísmo que rayaba en lo más bajo y en lo más ofensivo. Esto no le agradaba a Dios. La iglesia de Corinto no podía afirmar así con legitimidad que eran dedicados al Señor Jesús. Creían que lo honraban, pero no era así. No lo honraban en lo más mínimo. Por eso Pablo les menciona en el versículo 21 y 22 que si tenían planificado satisfacerse a sí mismos con la comida o con la bebida, les dice: pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Y así era. Les dijo: si tenéis tal hambre, tal apetencia, mejor se hubieran quedado en sus casas para satisfacerse unos a otros. Pero aquí en la iglesia debían dar ese testimonio de amor y de compartir con los demás, o sea, un bien común, no ser egoístas, no ser orgullosos ni soberbios. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 13? Capítulo 13, del versículo 1 en adelante, nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, el amor es lo primordial. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y los hermanos de la iglesia de Corintio estaban jactanciosos, se habían envanecido. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza de la injusticia, y los hermanos de la iglesia de Corintio se estaban comportando con injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuál es la reacción que mostramos, hermanos, hacia estas enseñanzas del Señor Jesucristo que se relacionan con la unidad, con la humildad en el servicio y con el amor? Tienes que tener amor, hermano y hermana. Tú que te congregas en tu iglesia, tienes que tener ese amor para demostrar esa unidad y esa humildad. ¿Hemos fallado en tomar en serio estos mandamientos y el ejemplo del Señor Jesucristo, así como estaba haciendo la iglesia de Corintio, en la falta de fraternidad, de unidad entre ellos mismos? El ser humano tiene un orgullo destructivo y morboso, tiene un egoísmo en el corazón humano. Permitimos que ese orgullo y que ese egoísmo controlen la gran parte de la obra de Dios en nuestras iglesias, hermanos y hermanas. En lugar de que sean los principios de humildad y de amor sacrificial que permanezcan en las reuniones que tenemos en nuestras congregaciones, tenemos que tener ese amor sacrificial, hermanos. Ese es el amor ágape, ese es el amor que tuvo el Señor Jesús, porque Él entregó la vida en esa cruz por ti y por mí, para darnos redención, para darnos salvación, pero fue un amor sacrificial. Entonces, ese amor sacrificial debemos imitarlo. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2, de los versículos 3 al 5? Nos dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria. Todo lo que hagáis en tu iglesia, hermano, no lo hagas por vanagloria o por ti mismo o para satisfacer tus deseos carnales. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tu actitud, hermano, en tu congregación debe ser humilde. Debes estimar a los demás superiores a ti mismo, como el Señor Jesucristo lo hizo. Él vino a servir, no a ser servido. Igualmente nosotros tenemos que imitar este ejemplo. Nos dice por contienda, esta palabra griega que también se puede traducir como ambición egoísta. Hasta un mismo creyente cristiano puede tener esa ambición egoísta en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Esta contienda se refiere a una actitud que produce divisiones, rivalidades y sectarismos dentro de nuestras congregaciones. Evitemos esto, hermano, tener estas divisiones y estas disensiones en nuestras reuniones, porque ahí predomina el orgullo, que nos lleva a coaccionar y hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios que está en su palabra. Si haces las cosas por vanagloria, demuestras una necedad en presunción y en engreimiento. Pablo menciona hacer lo contrario con la humildad, que es la actitud correcta del siervo cristiano. Tanto Pablo como Santiago, como Pedro, como Judas, ellos cuando escribieron sus cartas, ellos iniciaban con un saludo, una salutación, y siempre en ese saludo mencionaban que eran siervos del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 1 del versículo 1 nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Hace hincapié Pablo aquí en que es siervo de Jesucristo. En Romanos capítulo 1 versículo 1 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Era siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios. Así nosotros debemos llamarnos siervos, siervas y apartados para el evangelio. Demostrar esa actitud con un corazón humilde, contrito y humillado. En Santiago capítulo 1 versículo 1 nos dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. También Santiago se hace llamar un siervo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 nos dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo,
una fe igualmente preciosa que la nuestra. Se hace llamar aquí Pedro, siervo del Señor. En Judas 1 nos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Aquí también Judas se hace llamar siervo. Ser un siervo es ser un esclavo dispuesto, que por voluntad propia se mantenía ligado a su amo. ¿Y quién es nuestro amo en este caso? El Señor Jesucristo. Y debemos estar sujetos a nuestro amo con felicidad y lealtad. No con tristeza, no como que sintiéramos un yugo sobre nosotros, sino porque nuestro gozo está en el Señor. Si nuestro amo es el Señor Jesucristo, debemos estar felices y gozosos y mantener esa lealtad suprema, esa fidelidad suprema hacia el Señor Jesucristo. Humildad. ¿Qué es humildad? Lo que le faltaba a la iglesia de Corintio, aquí como nos demuestra en sus reuniones. Es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, de hijo o hija de Dios, de discípulo o discípula de Dios, opuesta a la presunción, a la afectación u orgullo. La persona humilde reconoce que es totalmente dependiente de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, no busca lo suyo propio, sino busca ayudar y servir a los demás, darse a los demás, vaciarse de sí mismo para darse a los demás. Aprende a darle el valor por encima de sí mismo a las cosas. O sea, ya no piensa en sí mismo, ya no es una persona humilde, ya no es egocentrista, ya no piensa en su yo, en sus deseos carnales, mundanos o pasionales, sino piensa solo en la voluntad del Señor Jesucristo en su vida para dárselo a Él y también dárselo y compartirlo a los demás. El Señor Jesús es el paradigma de la humildad, que es un paradigma, es un modelo a seguir. ¿Y qué mejor modelo digno de seguir que la actitud del Señor Jesús? Pues siendo Dios de gloria, se humilló asumiendo naturaleza humana. Aquí demostraba su amor por la humanidad, ese amor ágape. Y dio en todos sus pasos el verdadero ejemplo de humildad en todos sus tratos con los que le rodeaban. Nos dice Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesucristo era Dios y plenamente hombre. Sin embargo, no se aferró a su deidad, a su majestad, a su realeza, sino que Él se despojó a sí mismo, como nos dice Filipenses 2 del 6 al 8, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y fue una muerte de cruz. El Señor Jesucristo tomó forma de siervo, de esclavo, vino a servir, no se enalteció, no reinó en él el orgullo y la soberbia, como puede reinar en nuestros corazones, hermanos y hermanas, si nos descuidamos y no estamos velando y no estamos alertas en la oración y escudriñando la palabra. Solo eso nos va a dar esa humildad en nuestro corazón, contrito y humillado. Aunque Cristo tenía todos esos derechos y esos privilegios y honores como su deidad, como su realeza, de los cuales siempre fue digno, nunca podría ser descalificado de su posesión. Su actitud fue no asirse a esas cosas, a su posición, sino estar dispuesto a prescindir de ello. Entonces, la iglesia de Corinto no se estaba despojando de sí misma, no se estaba vaciando de sí misma para darse a los demás. Todos los creyentes debían estar en un mismo espíritu para poder buscar el bien común, para poder compartir el pan y la copa del Señor y esos banquetes de amor en un verdadero amor ágape y no en un amor egoísta o en una humildad hipócrita. En el versículo de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7 nos dice: se despojó a sí mismo,
se vació a sí mismo para convertirse en hombre. Ese término significa un término teológico llamado kenosis, que se refiere a la encarnación de Cristo. Se hizo hombre, el Verbo se encarnó y se hizo hombre. Fue un acto voluntario de renuncia. ¿Tenemos ese acto voluntario de renuncia, hermanos, a nosotros mismos? El Señor tuvo ese acto voluntario de renuncia para tener la esencia exacta de forma de siervo. Y nosotros necesitamos tener esa esencia, hermanos. Antes de ser discípulos y discípulas de Cristo, tenemos que ser siervos y siervas. Esto nos va a llevar a ser mejores hijos e hijas y a crecer en madurez en Cristo. El Señor Jesús se identificó por completo con las necesidades y las debilidades humanas básicas. Él sufrió todas las incomodidades del ser humano, pero nunca pecó. Él se convirtió en la versión humana de Dios, en su versión perfecta, plenamente Dios y plenamente hombre. Así quiere el Señor nosotros que seamos esa versión perfecta de hijos, discípulos y siervos. Pero tenemos que dejar nuestro yo para poder serlo. Y esto lo vamos a lograr con humildad, hermanos, con esa actitud humilde. Debemos servirnos unos a otros sacrificialmente. ¿Lo estamos haciendo, hermanos, en nuestras iglesias? ¿Nos estamos sirviendo unos a otros sacrificialmente? ¿Nos estamos ayudando unos a otros sacrificialmente? ¿Tú lo estás haciendo, hermana? ¿Hermano? ¿Estás perdonando a aquellos que te ofenden? ¿Estamos tratándonos unos a otros como verdaderos hermanos y hermanas de la familia de Dios? Porque cuando una persona viene a los pies de Cristo, y empieza a ser parte de la familia de Dios. Y por lo tanto, debe estar en un mismo espíritu y debe comportarse como verdadero hijo e hija de Dios. Tener ese amor por los demás. Si tú, hermano y hermana, no tienes ese amor, no sientes ese amor, no vives ese amor, no lo practicas ese amor hacia tus hermanos y hermanas, hablo en Cristo, pídele a Dios que te dé ese amor en tu mente y en tu corazón. Que tu Espíritu Santo se manifieste en ti para que tengas ese amor en ti y lo puedas dar. No podemos dar lo que no tenemos, hermanos. Y hay que practicar ese amor. Pero empieza escudriñando las Escrituras. Empieza arrodillándote ante el Señor, entrando a su trono de gracia para pedir ese amor ágape, para dárselo hacia los demás. Para que tú seas ese verdadero testimonio y esa verdadera luz en tu iglesia. Y puedas entonces decir, soy un discípulo de Cristo, soy un siervo de Cristo, que está dando todo por Él sacrificialmente. Podríamos resumir todas estas cosas en una sola palabra: amor ágape. La verdadera humildad se distingue de la forma falsa de la humildad que lleva a una hipocresía. Hermano y hermana, sé humilde, en verdad, sinceramente y con honestidad ante Dios, ante tus hermanos. No seas humilde de una manera hipócrita. Se trata de que tú tengas una honesta valoración de los demás, que tú tengas esa conciencia de que nada somos ni nada tenemos, sino es que todo lo que somos viene de lo alto, del Altísimo. Todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Que todo ello es a fin de que podamos servir con una actitud de corazón regida por el Espíritu Santo y descrita bajo el nombre del fruto del Espíritu en su multiformidad. Cuando tú en verdad empieces a servir con ese amor ágape, vas a vivir lo que dice Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor en primer lugar. Vas a tener gozo, vas a tener paz, paciencia, benignidad, bondad. Tu fe va a crecer y vas a ser ese siervo manso y humilde de corazón y vas a estar templado en la roca que es Cristo. Contra tales cosas no hay ley. Hermano y hermana, practica ese amor ágape en tu iglesia. Practícalo, vívelo, compártelo, enséñalo en tu iglesia, en tu familia,
en tu trabajo y donde tus pies caminen, para que así seas esa luz en medio de la oscuridad que está rodeando al mundo en estos últimos tiempos. Terminemos con una oración. Señor, gracias porque nos has permitido escuchar esta palabra, porque nos has enseñado, Señor, que tenemos que ser humildes de corazón para poder dar ese amor ágape hacia los demás. Que en verdad lo vivamos y lo practiquemos, Señor, para que estemos ante ti con el frente en alto, Señor, y no avergonzados, y para que seamos mejores siervos y siervas tuyas, que crezcamos en humildad, para que crezcamos en madurez en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, de todo esto te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.